Nos complace compartir con ustedes los resultados de la investigación de una propuesta de educación híbrida en la Universidad Autónoma Indígena de México, desarrollada por los integrantes del Cuerpo Académico de Tecnología Educativa en el Aprendizaje de la Lengua Indígena Mayo-Yoreme. Su servidora, maestra Brenda Edith Gutiérrez Herrera. Maestra Margarita Urias Ruiz. Doctor José Emilio Sánchez García. Ingeniero José Luis Armenta Nieblas. Como parte de la introducción de esta investigación, podemos mencionar que después de la experiencia vivida por los estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena de México, de educación virtual, obligada ella por la crisis generada por la pandemia de COVID-19, esta investigación plantea que al regresar a la educación presencial debería ser con otra mentalidad y con otras formas de desarrollar las clases. De lo contrario, sería tanto como desconocer los avances logrados desde la educación virtual. Por lo tanto, se pretende crear una propuesta de educación híbrida para utilizar las mejores prácticas de ambos entornos, educación presencial y educación virtual, con la intención de potenciar el logro de los objetivos de aprendizaje planteados en los diseños curriculares. Algunas de las preguntas centrales de esta investigación son: ¿qué percepción tienen los entornos virtuales de aprendizaje los estudiantes de la UAM? ¿Qué percepción tienen sobre los entornos presenciales de aprendizaje los estudiantes de la UAM? ¿Y cómo debería de ser la educación híbrida en la UAM? Algunos de los propósitos que se plantearon en esta investigación son comprender la esencia y la complejidad de los entornos virtuales de aprendizaje, comprender la esencia y la complejidad de los entornos presenciales de aprendizaje y con ello construir una propuesta de educación híbrida en la Universidad Autónoma Indígena de México. Continuamos con la metodología. El método que se utilizó fue fenomenología hermenéutica. Las técnicas, entrevista en profundidad. Los instrumentos, guión de entrevista, plataforma Zoom y Google Meet. Informantes clave, líderes estudiantiles de la unidad Los Mochis, Mochicahui y Choice. Destacando que entrevistamos a estudiantes líderes destacados, ya que consideramos que nos ayudaría a una investigación más profunda y detallada. El procedimiento, utilizamos los 7 pasos de la metodología cualitativa. El primero fue recolección de datos, que hicimos entrevistas, videos y audios. El segundo fue exploración inicial, palabras clave, análisis de sentimientos, autocodificación. Continuamos con el tercero, que es extracción de atributos, codificación abierta, reducción de datos a través de la comparación constante de segmentos. 4. Interpretación contextual e intercultural, codificación axial y selectiva. 5. La comprensión, teorización inicial a través de relacionar atributos, propiedades, explicar relaciones, redes semánticas. 6. Triangulación, validación, contrastar datos con datos, datos con corpus teórico, datos con sujetos. Y por último, constructo sustantivo emergente, teorización emergente, saturación teórica, muestreo teórico. Una vez obtenidas las entrevistas y los videos en los que se recopiló la información que se obtuvo de los estudiantes por las entrevistas a profundidad, se obtuvieron los siguientes resultados que a continuación muestro. Haciendo uso del diagrama de Sankey, en el que se utilizan las concurrencias de códigos,
notamos que destacó de manera sustancial el atributo que es la actitud. La actitud fue uno de los puntos más sobresalientes dentro de las respuestas obtenidas por los estudiantes, puesto que en gran parte de las entrevistas a profundidad, ese atributo tomó mucha relevancia debido a que los estudiantes entrevistados, valga la redundancia, proponían que para que se diera un aprendizaje sustancial entre los estudiantes que estaban pasando por el momento de pandemia, se requería de manera muy significativa que ellos presentaran una actitud proactiva, en la cual tendrían que hacerse cargo de manera seria y de manera comprometida del aprendizaje que ellos tendrían que realizar o desarrollar, puesto que al momento de estar trabajando con unas nuevas formas de aprendizaje, en este caso haciendo uso de las fuentes de tecnologías de la información, y no tener tanto contacto con estudiantes y profesores de manera vivencial, sí tenían que adaptarse a una nueva modalidad, y esa modalidad pues sí representaba el reto de tener que trabajar de manera aislada, pero a la vez haciendo uso de toda la información que se encuentra en las redes, en libros de los cuales podían echar mano en su momento, y todo lo que conlleva el hecho de cambiar de una modalidad presencial a una totalmente virtual, la cual fue originada en este caso, por la emergencia sanitaria que comentamos que es COVID-19. Entonces, sustancialmente, en este caso, el código de mayor surgimiento fue la actitud. En segundo plano, aparecieron otras más, en este caso, unas de ellas, que fue pues, la educación a distancia como tal. Empezó a tomar relevancia también el hecho de que personas no contaban con los medios, en este caso las herramientas, llámese computadora, teléfonos inteligentes que tuvieran conexión a internet, y el mismo internet como una de las herramientas básicas para poder realizar la conexión y de esa manera seguir manejando un proceso de enseñanza-aprendizaje activo. Entonces, como resultado mayormente logrado fue que los códigos más sobresalientes fueron actitud en primer lugar, educación a distancia en segundo, herramientas, en este caso de tecnología de la información como tercero, y por último la educación sustancial basada en la información encontré en las redes como cuarto. Entonces, una vez contrastadas cada uno de estos elementos entre sí, pues se encontraron códigos y lo que generaron ciertas clases con las cuales ya se logró tomar una decisión y por consiguiente arrojar una propuesta que es la que venimos presentando, de una propuesta de enseñanza-aprendizaje híbrida, que es la que estamos pretendiendo en esta investigación desarrollar y tratar de implementarla en la medida de lo posible en la Universidad Autónoma Indígena de México, sobre todo en las 3 unidades con las que cuenta la universidad, que son las unidades Los Mochis, Mochicahui y Choix. Algunas de ellas están enclavadas en comunidades rurales y por consiguiente toma relevancia el hecho de que si se llega a establecer como una forma de trabajar, tendría la posibilidad de dar acceso a la mayor cantidad de personas, en este caso de estudiantes, que se encuentren alrededor de la universidad, siempre y cuando cuenten con las herramientas necesarias. Ok, por mi parte es todo. Pasamos a las conclusiones. Finalmente, como conclusión y discusión de esta propuesta de educación híbrida en la Universidad Autónoma Indígena de México, se ha llegado después de la codificación, ¿verdad? Antes hubo unas entrevistas a 3 informantes claves, los líderes estudiantiles de la unidad Los Mochis, la unidad Mochicahui y la unidad Choix. De estas entrevistas en profundidad a estos líderes estudiantiles, hemos hecho la codificación, una primera codificación abierta, después una codificación axial y finalmente una codificación selectiva, donde han emergido como categoría principal o emergente, el código actitud se convierte en una categoría que emerge por su importancia,
dado el enraizamiento o frecuencia que ha tenido esto en diferentes citas, en las 3 unidades académicas, y también por su densidad, su relación con otros códigos. Por eso es de suma importancia el resultado que estamos obteniendo aquí. Esto significa que para los estudiantes de las 3 unidades coinciden en que una actitud proactiva en el uso de las tecnologías de información como herramientas para discernir, para pensar, para construir y generar conocimiento y sobre todo para aprender es de suma relevancia para una educación virtual, una educación presencial o una educación híbrida. Siempre es importante la actitud. La actitud es lo que nos va a llevar a que esto tenga éxito. Un estudiante con una buena actitud va a estar muy consciente de su proceso de aprendizaje, de su metacognición. En un momento dado puede él saber de su forma y su estilo de aprendizaje, de su ritmo de aprendizaje, y él mismo va a ponerse metas y va a poder cumplirlas porque es consciente de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la actitud implica también motivación, que es indispensable para que se dé este proceso de aprendizaje. Los resultados son muy claros. Tenemos códigos suficientes, variados. Sin embargo, nos dicen las tablas de concurrencias, en tablas y en diagrama de Sankey, que es muy importante la actitud, al igual que otros factores, como había otros códigos, como los problemas técnicos, la educación a distancia, la educación remota y más. Había muchos códigos, atributos que tenía la educación a distancia, dificultades y desventajas también, etcétera, ¿no? Pero siempre sobresalió la actitud. Esto nos está diciendo que es algo que tenemos que tener siempre presentes en el caso de los estudiantes para poder que se dé con éxito la educación de cualquier tipo, sea presencial o no presencial o una combinación, una educación híbrida. La educación híbrida, pues se tiene antecedentes. Antes se llamaba educación mixta o blended learning, que se ha practicado pero durante mucho tiempo, pero como resultado de esta pandemia que empezó en marzo de 2020, oficialmente aquí en la Universidad Autónoma Indígena de México, se suspendieron las clases y se le llamó educación híbrida a esa educación que tiene que ver con una combinación de los dos mundos, de la educación virtual y la educación presencial, ¿sí? En esa parte, este estudio nos dice que para poder implementar la universidad tiene que haber un cambio de actitudes, en este caso del estudiante, ¿no? Se fue un cambio muy drástico de la noche a la mañana, en marzo de 2020, donde los estudiantes tuvieron que adaptarse al uso de las tecnologías. Estoy hablando de las unidades Mochicawi, Mochis y Choice, que son presenciales y que tuvieron que cambiar de la noche a la mañana a un sistema completamente a distancia. Esto es relevante porque no sabemos en un futuro, ojalá que no, si existan otras pandemias, ojalá que no exista eso, porque causó mucha muerte, mucho desempleo, tuvo muchas consecuencias económicas y también emocionales en las familias. Y pues eso no queremos que se repita. Sin embargo, hay que estar preparados. No sabemos qué pueda pasar en un futuro. Y la única forma que podamos continuar con la educación es a través de las tecnologías. Por eso es que tenemos que las lecciones aprendidas en esta pandemia de toda la tecnología digital al servicio de la educación, las experiencias que hemos tenido no hay que dejarlas de lado. Hay que aprovecharlas y al contrario, tenerla como una ventaja competitiva, que sea un auxiliar de la educación presencial en un tipo de educación híbrida que nos ayude a alcanzar los objetivos de aprendizaje o los resultados de aprendizaje o las competencias que se dicen en los planes y programas de estudios de acuerdo a los diseños curriculares que se han planteado y que es una forma de llegar a esos objetivos. De mi parte es todo. La conclusión es muy clara. Actitud es lo que lleva al éxito a cualquier tipo de educación y la educación híbrida no es la excepción. Gracias.